Sin lugar a dudas podemos considerar al Triángulo de las Bermudas como uno de los lugares más misteriosos en el planeta Tierra. Este pequeño pedazo de terreno en el mar, ubicado entre la Florida, Puerto Rico y la isla del mismo nombre, a partir del año 1940 hasta el año 1999, empezó a suscitar una serie de sucesos extraños. Según lo que menciona el investigador Charles Berlitz, menciona que por lo menos 41 aeronaves y barcos desaparecieron dentro de este Triángulo de las Bermudas. Pero no es solamente eso, sino que además de eso, se tiene una cantidad inconmensurable de avistamientos y en muchos de los casos marineros y pescadores que sufrieron experiencias extrañas dentro de este Triángulo de las Bermudas. Tal es el caso del pescador John Melines, que según lo cuenta en su historia y menciona claramente que fue abducido él y sus compañeros dentro de este triángulo. La historia que les traigo el día de hoy lleva por título El Disco Marino. Espero que les guste. Era un pescador de la costa de Puerto Rico en los años 80 cerca del famoso Triángulo de las Bermudas. Siempre me han preguntado si en verdad ocurrían cosas extrañas dentro de este pedazo de terreno en el mar, y tengo que reconocer que a mis 66 años he vivido una experiencia que nunca jamás conté. Era el 13 de abril del año 1987. Yo y mis compañeros nos hacíamos a la mar. En la mañana, como siempre, nos levantábamos a las 5 de la mañana para dejar todo listo, todo antes de ir a pescar los atunes, que los comercializábamos en el puerto San Juan cerca de Cataño, ciudad portuaria de Puerto Rico. Esa mañana yo y mis dos compañeros partimos del puerto a eso de las 5:30 con todos los arreglos correspondientes. Llegamos al punto de alta mar y fuimos a ver las redes que habíamos dejado un día antes, y notamos que las mallas se habían movido 1 kilómetro. Era debido tal vez a las tormentas marinas. Al llegar notamos que una de las redes estaba rota, por un costado, viendo que tal vez habíamos atrapado algo muy enorme para que haya hecho tal agujero. Tal vez un cachalote o una cría de ballena, así que consideramos esa red como perdida. Como estaba así, no nos quedaba otra cosa que tirar de esta para envolverla, pero después notamos algo extraño: las redes estaban completamente rígidas, es decir, como si un ancla estuviese tomando estas o como si se hubiesen atado al fondo del mar, y por más intentos que hacíamos no lográbamos sacarlas. Era muy raro. Las pocas veces las cuales se habían atado las mallas al mar habían sido cuando las tormentas llevaban las redes hacia los arrecifes. En este caso pensábamos lo mismo, pero que tal arrecife hubiese sido ese, porque cuando nos pasó por primera vez, logramos recuperar las mallas rompiendo parte del arrecife, pero en esta ocasión estas mallas galvanizadas muy duras para poderse romper querían hacerlo. Así que Pedro, el capataz a cargo de nuestra embarcación, decidió hacerse a la mar. Teníamos un buzo a bordo utilizado exclusivamente para emergencias cuando las hélices se atoraban en las algas o cuando una de estas se rompía en pleno camino, así que Pedro nos dijo que iba a ir a ver qué estaba perturbando las mallas. Se puso el traje y se metió al mar. Pasaron 5 minutos, luego volvió a salir, pero empezó a desesperarse, estaba al borde del ahogamiento. Nosotros le preguntamos qué es lo que había visto. Él solo decía que ahí abajo se encontraba un disco gigante, pegado a las rocas, apretando las mallas. Nosotros nos asustamos bastante, pensábamos que tal vez era un submarino americano que patrullaba estas costas y que por motivo de nuestras mallas había encallado en los roqueros, así que decidimos dejar las mallas ahí y regresar a puerto. Luego tratamos de partir, pero no sé por qué razón el motor del bote no encendía. Habíamos cargado bien el combustible antes de salir, todo estaba en su sitio hasta las baterías recargadas, pero nada funcionaba. Empezamos a desesperarnos, porque la máquina no encendía. Yo y mis compañeros tratamos de solucionarlo a como dé lugar, pero Abel, que estaba encima de la parrilla del bote, empezó a ver algo y nos decía que vengamos a ver. Eran las mallas galvanizadas que estaban elevándose hacia arriba, saliendo del mar, de una manera muy lenta.
Parecía como si un helicóptero las estuviese sacando, pero no había nada arriba. Siguieron elevándose por unos 5 minutos, hasta quedar afuera toda. Luego, como si tuviese movimiento propio, la malla voló como si fuese una especie de cañonazo, pero de una manera muy violenta. Nos asustó bastante y nos escondimos debajo de la parrilla. Pensábamos que las mallas nos iban a caer encima, pero oímos un estruendo en otro lado. No sé qué es lo que había ocurrido y qué es lo que había pasado, solo vimos que las mallas volaron y cayeron en otro lugar. Para media hora después de aquel incidente, le dijimos a Abel que salga afuera para ver si esas mallas estaban saliendo de nuevo del agua, a lo cual dijo que no. En ese instante tratamos de nuevo de arreglar el bote, pero el motor igual estaba muerto, solo la batería funcionaba de nuevo, así que decidimos llamar a la Capitanía de Puerto para que venga por nuestra ayuda, y le hicimos un SOS diciendo que el motor estaba muerto y que al parecer habíamos visto un submarino encallado. Pero era extraño ya que hablábamos pero nos seguía preguntando qué era, no nos escuchaba, estábamos incomunicados. Tal vez ese disco que estaba abajo del agua había interferido con la radio y el motor de la lancha. Seguimos intentando llamar una vez más, pero no se escuchó nada. Al poco rato la señal se cortó y luego captó otra frecuencia. Habían sonidos muy extraños como si fuesen los chillidos de delfines, pero muy opacos, muy secos. Se les notaba como si estuviesen siendo asfixiados, pero en forma de lenguaje. Es muy difícil de explicar en palabras cómo es que sonaba el radio porque nunca había escuchado algo parecido. Luego la transmisión se empezó a acelerar más y más. Ya nos estaba asustando. Y le pedimos a Pedro que corte la señal. Él retiró las baterías, pero el sonido continuaba. Tanto fue el terror que arrojamos el radio al mar para que se acabe esos sonidos espantosos. Y cuando hicimos esto, notamos que algo se asomaba afuera de la lancha y algo nos miraba. Abel dijo que vio un par de ojos afuera de este y que trataba de ocultarse. Pedro empezó a decir que tomáramos las pinzas que utilizábamos para cazar los pulpos para ir a ver qué es lo que había afuera. Abel salió primero y vio lo que estaba ocultándose, luego este cambió de voz, y era el sonido que estábamos escuchando por el radio, pero que salía de la boca de Abel. El susto fue aterrador y rompimos la ventana delantera para salir del bote y arrojarnos al agua. Luego vimos un disco enorme encima de nosotros, nos arrojó una luz cegadora, luego perdí el conocimiento. No recuerdo nada, solo cuando desperté, vi a mis compañeros tirados encima y dentro de la lancha, a Abel abrazado al motor y a Pedro desnudo. Tenía fortísimo dolor de cabeza, que no podía levantarme, pero aún así traté de levantar a mis compañeros. Al poco rato la mayoría de estos estaban de pie, el único que al menos no respondía era Abel. Le echamos agua a la cara y lo frotamos con licor para ver si se levantaba y a las finales despertó. Pero su rostro estaba desencajado. Le preguntamos qué había visto y él nos dijo que había visto a un ser absolutamente negro como una sombra que tenía los brazos largos y el cuello como el de una jirafa. Después, como dice, sentí que era ese ser y empecé a ver un montón de cosas, como que abajo del mar estuviesen haciendo una especie de puerta llena de luz que se tragaba todo, animales, barcos y personas. Luego recordé que este me levantó entre sus manos y a ustedes también. Bajaron más seres de ese disco y se los llevaron, luego no recuerdo más. Era impresionante la narración de Abel, apenas podíamos creerlo. Nosotros solo habíamos visto ese disco gigantesco y esa luz, pero no vimos a nadie así. A todos nos dolía la cabeza, sobre todo a Abel, y cuando le preguntamos por qué había hablado así, él nos dijo que no se acordaba de nada. Luego de tratar de recuperarnos, tratamos de encender de nuevo la lancha. Ahora sí prendía y todo estaba como antes, salvo la radio que habíamos tirado al mar por miedo, y nos pusimos de vuelta para regresar a Puerto San Juan. Pero en medio camino la Marina de Puerto Rico ya había llegado y nos detuvimos para subir a su embarcación. Aún nos dolía la cabeza y les contamos todo lo que habíamos visto y habíamos pasado. Notaron lesiones en cada uno de nosotros como si nos hubiesen quemado con algo en especial a Abel, que tenía quemaduras de 2º grado atrás de la nuca. La Marina de Guerra nos llevó en su lancha y ató la nuestra atrás. Luego nos preguntaron qué habíamos hecho una semana en el mar. Esto fue un golpe directo al hecho de que solo habíamos sentido que estábamos en el mar un día pero nunca una semana.
Ya la marina nos estaba buscando por todas partes, y como lo dije en principio no recordamos nada, perdimos la noción del tiempo por completo. Al llegar a puerto nuestras familias nos estaban esperando, el encuentro fue muy alegre, en verdad yo pensaba que iba a morir, pero gracias a la vendimia y gracias a Dios regresé. Nunca supe de ovnis ni de esas cosas, siempre salía con mis compañeros a pescar todos los días a esa misma hora y en ese mismo puerto, oía relatos de embarcaciones perdidas, pero nunca me pregunté si había alguien habitando ese terreno del mar. Ya nos parecía extraño porque la brújula marcaba norte cuando estábamos en el sur. Hoy en día vivo retirado de la pesca, vivo en Puerto San Juan, pero ya nos salimos a pescar por temor a encontrarnos de nuevo con ese disco marino. Y eso es todo lo que puedo contar con mi experiencia vivida con los ovnis. Adiós. Si el video te gustó, por favor compártelo vía Facebook o por el mismo YouTube. Te ha hablado Amadeus Rambach y te deseo muy buenas noches.